Introducción al proceso civil y la formación del proceso civil peruano. Tiene usted el uso de la palabra, profesor Monroy Gálvez, hasta por el término de 30 minutos. Gracias, señor presidente, señores de la mesa, señores participantes. Tengo dos recuerdos de las experiencias vividas en estos congresos hechos por ustedes. El primero es el trato fraterno, afectuoso de los organizadores, y el segundo es esta visión draconiana del tiempo. El primero obviamente me hace muy feliz y el segundo me espanta. Entonces, para evitar estos cortes traumáticos que los acabo de vivir y ya estoy nervioso, voy a ir al tema sin dilación. En el programa han visto que aparece como tema las medidas cautelares, pero tengo la impresión que no sería siquiera decente que en 30 minutos se intente decir algo más o menos serio sobre medidas cautelares. Y tampoco es decente visitar lugares comunes, repetir frases trilladas y todo lo demás. Entonces, por eso he elegido un subtema de las medidas cautelares que de repente entra en 30 minutos, Dios quiera que así sea, que es el tema de la verosimilitud, sobre el cual también hay ríos de tinta, con el cual los autores se han repetido a sí mismos, usan sus sinónimos, apariencia de derecho, fumo boni iuris, humo de buen derecho, en fin. Pero la pregunta es si el tema está claro y si es tan pacífico el asunto como parece. Yo creo que no, y eso se nota en una paradoja que ustedes la pueden comprobar. Acuérdense de cualquier libro de medida cautelar que ustedes hayan leído, y más del 95% de ese libro trata sobre los tipos de medida cautelar. Pero el tema de los presupuestos siempre es tratado con discreción y a la ligera. Vaya uno a saber por qué. Algo hay allí por descubrir. Para hacerlo, para hablar de la verosimilitud, yo les ruego me permitan usar el flashback. Sé que es un recurso del cine, pero sirve para no someter el dato histórico a un orden cronológico. Y la razón de esa es poderosa. Es que los genios, Piero Calamandrei lo es, se acreditan porque alteran el orden temporal. Entonces, la cronología sin duda debe someterse a su aventura intelectual y no a como quisiéramos que sea. Él, en 1955, publicó un artículo que por alguna razón se conoce menos que el otro, que el que voy a hablar luego, que se llama Verdad y verosimilitud en el proceso civil. Este artículo, noten que es casi 20 años, 19 en realidad, después de la famosísima obra Las providencias cautelares, este estudio sistemático y todo lo demás, que hoy alumbrarán el estadio, pero no jugarán, porque ya han jugado demasiado, para empezar, y en segundo lugar, porque lo que dijo Piero Calamandrei sobre verosimilitud, obviamente va a ser importante lo que dijo 20 años después que lo que dijo antes. Entonces hay una cuestión casi de lógica elemental para hacer esta elección. ¿Qué dijo en ese trabajo del 55 Piero Calamandrei? En primer lugar, describió el uso del concepto verosimilitud, dijo varias cosas, pero voy a reducirlas a 4 para que el asunto quede claro. En primer lugar, dijo que lo tomaba de la doctrina alemana, básicamente de Bach, que dijo que para Bach todo el proceso estaba dado por juicios de verosimilitud, que la sentencia misma era un juicio de verosimilitud. Y por lo tanto, todo el proceso se define con juicio de verosimilitud. Inclusive él dice, cuando un juez asume un hecho como cierto, porque 5 testigos así lo declararon, solo está aceptando que es verosímil que el hecho haya ocurrido así. Luego dice, establece una graduación para llegar a lo verdadero, Calamandrei, en ese artículo. Dice que lo posible es aquello que puede ser verdadero, lo verosímil es lo que parece verdadero, y lo probable es aquello que se puede probar que es verdadero. En tercer lugar, centralmente dice que las partes tienen 2 tareas. Uno, alegar los hechos, es decir, afirmar que ocurrieron, y en segundo lugar, probarlos, es decir, demostrar que esos hechos ocurrieron como dice. Y luego identifica al juicio de verosimilitud en el primer momento, solamente en el momento de la alegación. Y en cuarto lugar, se refiere muy genéricamente a los procesos de cognición sumaria, es decir, aquellos que se resuelven con actividad probatoria prima facie o con prueba levior, como quieran decirle, y luego él dice que allí
también todo se resuelve con juicio de verosimilitud, porque las providencias que se obtienen allí son interinas, en tanto la información con la cual se trabaja es interina. Y además porque después va a haber otro proceso en el cual se va a saber exactamente qué es lo que ocurrió o no ocurrió, que es el caso de la medida cautelar. En 1936, o sea, en este libro que todos conocemos de las providencias cautelares, en la página 201 dice: la condición cautelar se limita, en todo caso, a un juicio de verosimilitud y probabilidad. Si ustedes advierten, o sea, es bastante probable que no me han seguido en lo que dice Calamandrei, y eso es natural, porque de esas 4 afirmaciones que yo he extraído, 3 de ellas por lo menos se contradicen. El profesor Tarufo precisamente se ha dado cuenta claramente de eso, y tiene una crítica muy fuerte al maestro, y él dice que este término, el Wahrscheinlichkeit, que es verosimilitud, en realidad tiene 2 significados en la doctrina alemana. Sirve para definir apariencia y sirve para definir probabilidad, y que lamentablemente Calamandrei lo usa solamente en la primera acepción. Luego dice el profesor Tarufo que Calamandrei usa verosimilitud como apariencia y también como probabilidad, lo cual es cierto, es decir, usa las 2. Entonces hay un problema, porque si esos 2 significados tienen un ámbito distinto, como lo vamos a describir luego, pues o es verosimilitud o es probabilidad, o es verosimilitud y probabilidad, y cualquiera de las 3 tendría que escogerse una y no las 3, como parece estarlo haciendo. Luego dice, y esta es probablemente la crítica más feroz, dice que Calamandrei considera que el juicio de verosimilitud es aquello que implica una representación del objeto o hecho sobre el cual se hace una afirmación. Entonces él dice, si lo verosímil implica una aproximación, una representación del hecho, para saber si ese juicio de verosimilitud es correcto o no, hay que conocer el hecho. Y si hay que conocer el hecho, ¿ya para qué nos llevamos de la representación? Él no lo llama exactamente así, pero esto ya los lógicos medievales lo conocían, se llama sofisma de circularidad intrínseca. Es decir, si yo conozco lo real, ¿para qué estoy jugando con lo que representa lo real? Ya no tiene ningún sentido porque conozco lo real. Y entonces realmente valdría muy poco la verosimilitud. Y el cuarto golpe, que creo que es severo, dice que Calamandrei, en efecto, afirma que la verosimilitud es el sustituto de la verdad, y eso no es exacto, porque verosimilitud y probabilidad no tienen nada que ver, no hay una graduación entre ellos, no hay una relación lógica en la cual una se va asentando, es totalmente distinto. Cuando se habla de verosimilitud, se habla de una representación, se habla de una aproximación, se habla de un insight que va a servir para ese momento, no va a buscar lo verdadero. La verosimilitud se agota en la representación, en cambio lo probable sí tiene una lógica muy propia. Yo voy a intentar, no sé si esté, el profesor Tarufo no lo he logrado ubicar porque de aquí no se ve tan bien, una suerte de justificación a esto que ha ocurrido, más allá de que los errores son casi evidentes, y un intento de explicar históricamente por qué esto ha ocurrido. En primer lugar, 2 razones para justificar lo que ha pasado. Lo primero es que si una lengua como la alemana, tan rica en palabras extensas y complicadas, usa un mismo término para apariencia y probabilidad, entonces me queda claro que el problema no es de don Piero, sino de alguien que hace ciencia procesal y usa un concepto con más de un significado. Obviamente, ahí está la paloma del castillo para empezar a tratar el problema. Ya si uno se acerca y lo usa, casi seguro que lo usa mal porque no puede tener esos 2 significados. Esa es una crítica que no aparece por ahí. Y en segundo lugar, creo que la razón para que haya ocurrido esto, con ese trabajo de Calamandrei, es que el esfuerzo de nuestros padres fundadores, me refiero a nuestra ciencia procesal, por lograr su autonomía ha tenido costos. Me voy a referir a 2. El primero es que se prescindió de la interrelación con otros saberes fundamentales, como la lógica, como la filosofía. Y el resultado ha sido lamentable, es decir, toda la etapa sistemática son demasiados castillos conceptuales de una gran altura y con escasa base. Eso hay que asumirlo, no hay que repetir conceptos porque eso no nos hace bien. Y en segundo lugar, que ese profuso desarrollo de la etapa sistemática, tan indispensable sin duda alguna, determinó que los estudios no se comprometieran con lograr la eficacia real de la función jurisdiccional. Y entonces tengo para mí que cuando una institución procesal
es investigada sin referencia al justiciable, sin referencia a su calidad de fenómeno social, que es el proceso, entonces estamos arando en el mar. Y en esta es una crítica que, mejor dicha, está en los trabajos de Denti, precisamente el profesor Taruf. Entonces, la pregunta es, lo que dijo don Piero sobre verosímil, ¿qué tan mal está? ¿Y qué podría hacerse con lo verosímil? Entonces yo quisiera hacer un trabajo que parta un poco de lo que está significando ahora lo verosímil y por qué significa eso. Una proposición, ¿cuándo es verosímil? Cuando establece, decía hace un rato, una relación lógica de correspondencia o representación, como ustedes quieran, con un objeto o con un hecho, con un orden normal, sin que haya sido probado o demostrado. La verosimilitud es esencialmente preprobatoria. Lo va a hacer también el juicio de relevancia y lo va a hacer también el juicio de pertinencia, si lo aprecian en doctrina italiana. Pero hoy día hablemos de verosimilitud. La verosimilitud es esencialmente preprobatoria. Y en ese contexto, este es un trabajo regular, todo el mundo está de acuerdo en que lo que hay en esa verosimilitud es un uso de reglas básicas, reglas lógicas básicas, de máximas de experiencia, que son más importantes de lo que parece, ¿no es cierto?, sin que se actúe en medios probatorios. Me voy a explicar. Si un juez recibe un pedido cautelar y a partir de ese pedido cautelar, suponiendo que en su ordenamiento quepa la posibilidad de que resuelva inaudita pars, es decir, sin hacer contradictorio, y resuelve dar o no dar la medida cautelar, sin duda estamos ante una hipótesis de un juicio de verosimilitud. Y allí la acepción es correcta. La tutela cautelar, para empezar, es típica expresión, como ustedes lo saben, de cognición sumaria. Lo será más si es que inaudita pars se usa este juicio de verosimilitud. Lo que ocurre es que la cognición sumaria no se agota en la tutela cautelar, como todos sabemos. Su trabajo, la amplia importancia que tiene en el último cuarto de siglo, todo lo que se configure casi alrededor de la tutela diferenciada es cognición sumaria. Entonces, tenemos que admitir que allí lo que se hace es establecer que el rigor en torno a lo que se tiene que conocer no es tal, hay que reducirlo, porque es mucho más importante que en tiempos mucho más cortos se tenga una decisión que socialmente importe, que sea más próxima. En materia constitucional, por ejemplo, es absolutamente obvio que así sea. Eso es cognición sumaria, es decir, un conocimiento menos profundo en sentido vertical, es decir, en profundizar la información sobre los hechos que se afirman, porque en efecto los hechos no son los que se prueban, sino la afirmación sobre estos. Entonces, si ya dijimos que una medida cautelar, concedida o no inaudita pars, es un juicio de verosimilitud, a partir de que en cognición sumaria aparezca el contradictorio, ya estamos en una situación complicada. Hoy por la mañana, por ejemplo, se optó, yo escuché decir a un amigo querido, que hay grados de verosimilitud. Eso es una opción, pero decir que la verosimilitud como impacto inicial, como mecanismo de representación tiene grados, me parece delicado. Yo creo que sería mejor decir que a partir del contradictorio y de la información del contradictor y de la prueba que se actúa, ya no estamos hablando de verosimilitud, sino más bien estamos hablando de un juicio de probabilidad. La verosimilitud se agota en el acto de representación, no busca lo verdadero, se queda en ese acto de representación, en intentar identificar la realidad prima facie, eso es verosimilitud. En cambio, la probabilidad más bien está referida a los elementos que sustentan racionalmente la estimación de que una afirmación es verdadera, precisamente a partir de los elementos de prueba actuados. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué este entrevero que hay ahora entre verosimilitud y probabilidad? Yo creo que este entrevero tiene el siguiente origen. En la Edad Media y buena parte de la moderna, lo normal, la verosimilitud se define como aquella aproximación representativa que hace un juez en un juicio de verosimilitud a partir del orden normal de las cosas. El concepto normal es un concepto muy importante para hablar, por ejemplo, de historia de la argumentación probatoria. Por esa razón, inclusive Aristóteles, ya en el Organón, hace referencia a lo normal y dice que lo normal es el fundamento objetivo. Lo normal es aquello que está referido a lo real. Entonces, este primer approach, para así decirlo, para entendernos, que es la verosimilitud en
los filósofos griegos clásicos ya tenía una gran importancia. De hecho, en la filosofía estoica, también, tanto que se desarrolla una teoría de lo normal. Hay una teoría de lo normal que cuando se traduce del griego al latín, ¿cómo pasa lo normal? Pasa con el nombre de presunción. ¿Y qué es presunción? Simplemente son esas afirmaciones comunes a todos los hombres. Quisiera colocar una frase de Giuliani que a mí me interesa muchísimo porque un poco ordena y hace que yo no pierda mucho tiempo. La idea de lo probable y de lo normal era considerada en relación a la opinión, a la credibilidad, a la persuasión, siendo las argumentaciones probables dirigidas ad facendam fidem, es decir, dirigidas como una cuestión de fe, para hacer fe de que eso era así, era el punto de partida, eso significa. Entonces, las presunciones funcionaban, y funcionaron en la Edad Media sobre todo, funcionaron con una función orientadora, una función valorativa de la argumentación probatoria. Inclusive, fíjense, para la lógica tópico-retórica, una presunción podía ser debatida y luego asumida o descartada. Tanto que si hay una palabra que es sinónimo de verosimilitud, es una palabra que ahora la usamos para cualquier cosa, menos para decir que algo se aproxima que representa cercanamente un objeto en una primera aproximación, que es lo evidente. La palabra evidente está ligada a lo verosímil y no tiene que ver con lo probable y mucho menos con lo verdadero. Que ahora le demos otro uso, eso es otra historia. Gadamer dice, el concepto de evidencia pertenece a la tradición retórica. Lo verosímil, lo evidente, forman una clase que puede defender sus razones frente a la verdad de lo demostrado y de lo sabido. Con él está siempre dada la idea de que lo evidente no está demostrado ni es absolutamente cierto. Es decir, hay una primera cosa que hay que destruir o aceptar, que es lo verosímil, que es el orden normal de las cosas. El quod plurunque sidi, que en la mañana de hoy también se citó. Eso es una aproximación. Si eso no sirve, si lo normal no es suficiente, entonces hay que desplazarlo y entrar un poco a ver qué cosa más hay, cómo se prueba aquello que se dijo. Lamentablemente, en la concepción moderna de la prueba, es decir, en este tránsito en el cual muchísimo tiene que ver el iluminismo, ¿qué es lo que ocurre? Que se separa la presunción o la praesuntio de la probatio. Entonces, en realidad lo que se hace es separar la razón práctica de la razón teórica. Lo que se hace es asumir que la razón, ¿no es cierto?, que una elaboración lógica rigurosa nos va a llevar a la verdad real, única, absoluta. Leibniz es citado y se le pide una consulta respecto de si un príncipe polaco debe ascender a la corona o no. Él contesta la consulta jurídica y acaba con una fórmula. Obviamente ese príncipe nunca llegó a rey, entre otras cosas porque ¿cómo puede responderse a una consulta con una fórmula? Acostumbrémonos, una fórmula implica probabilidad pascaliana, cuantitativo, y si eso es cuantitativo implica que vamos a usar variables, y si vamos a usar variables en una fórmula implica que las variables primero tenemos que determinarlas, y hasta donde yo sé, el mexicano Paz nos ha enseñado que el hombre es el único olmo que da peras. Entonces, intentar establecer fórmulas a partir de enunciados que son variables constantes es realmente una locura que no sé a dónde nos va a llevar. Esta mezcla, este deterioro de la presunción de lo normal, este dejar de lado la razón práctica, ¿qué es lo que ha producido? Ha producido cosas como la siguiente, que el maestro Calamandrei diga en 1936 que la medida cautelar se otorga como un juicio de probabilidad y verosimilitud. Hacia esa fecha estaba vigente el Código Italiano de 1865 y no sé si allí había medida cautelar y no sé si todas eran inaudita pars o no. En el del 42 hay algunas que son, otras no son. El secuestro conservativo, por ejemplo, no necesita contradictorio. En fin, hay unas variantes. De repente, lo que él estaba intentando decir es exactamente eso. Cuando en 1955 él desarrolla este listado de lo posible, de lo verosímil y de lo probable, remata con una frase que no se cita. Cuando se le critica no se cita. Es una frase que dice, son matices psicológicos que cada juez entiende a su modo. Un poco está abriendo la puerta porque está diciendo, yo propongo este listado, pero ustedes vean si es que es un listado que se acomoda o no. Y eso me parece genial. Lo que pasa es que hay que leerlos completos, si no el asunto, dicen en mi tierra, se desmadra. Liebman, ¿qué dice sobre esta materia? Dice que el juez
para una medida cautelar solo necesita una simple opinión de credibilidad y no una seguridad de su existencia. Malatesta establece grados y dice que lo verosímil implica mínima probabilidad, lo probable, media probabilidad, la probabilidad misma, máxima probabilidad. Coniglio incorpora, no por él, sino por un maestro al quien él sigue, un alemán que se llama Smith, incorpora el concepto de credibilidad y dice que es un aspecto lógico de un dato conocido, pero menos consistente que aquello verdaderamente probado. O sea, fíjense, ya estamos acá con otro concepto que es un poco menos de lo probado, pero un poco más que lo verosímil, credibilidad. Vayan a saber dónde entra. Kish también toma credibilidad, supongo siguiendo a Schmidt, y dice que esta credibilidad se obtiene a partir de una actividad destinada a obtenerla que se llama acreditamento. Vuestro Davis sigue a Malatesta, sin embargo cambia probabilidad y usa credibilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que sacar de toda esta realmente importantísimo grado de confusión? Creo lo primero, que no solo no hay criterios unívocos, sino, y esto es lo peor, que esos conceptos, credibilidad, verosimilitud, probabilidad y todo eso, han ingresado al elemento normativo. Y entonces, como nosotros venimos castigados por un paleopositivismo, esta desgracia de usar acepciones distintas hace que se construyan libros para decir este es el grado, este es el límite, esto es lo que hay que alcanzar o esto es otro lo que hay que alcanzar. Es mentira. O sea, creamos el monstruo y después queremos que se acomoden las piezas y eso no siempre funciona. Entonces, y en segundo lugar, como conclusión preliminar, es que no se trata de don Piero, sino son los estudios procesales los que están cubiertos de conceptos multívocos, teorías inconsistentes y en gran medida construcciones falaces. ¿Y cuál era la razón histórica y política de este desvarío? En primer lugar, que el razonamiento judicial de los últimos 2 siglos está teñido por la frase de Montesquieu en torno a que el juez es la palabra que pronuncia, es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Pero no solo eso, sino que alguien mejor informado que Montesquieu, a pesar de que Montesquieu era juez, que es Chiovenda, él enseña que el juez, al resolver, lo que hace es expresar la voluntad de la ley, como ustedes saben. Y si la ley tiene voluntad, no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero eso es animismo. Es una cosa del Paleolítico superior, que la voluntad, que la ley tiene voluntad, una cosa que, o sea, seriamente no podría avanzarse con un discurso epistemológico casi serio si es que uno afirma eso, pero lo hemos asumido. Y entonces cuando el juez expresa la voluntad de la ley, ya casi es inútil la hermenéutica, porque todo lo que hay que hacer es intentar descubrir la voluntad de la ley, ¿no es cierto? O sea, más allá de que la ley, según parece, tiene de su origen un propio destino y significado, lo cual es un despropósito, esto es lo que ha cultivado el saber jurídico y especialmente el judicial por 2 siglos. ¿Y por qué? Porque esto es un típico residuo del iluminismo, es pretender controlar las incertezas de la vida por medio del derecho. Es lo que ahora se llama seguridad jurídica, pues, que ni siquiera es un valor, es un principio, pero permanentemente gente que quiere que el derecho solamente sea, ¿no es cierto?, el gendarme del poder, ¿no es cierto?, pretende que esto sea el punto culminante a partir del cual puede ser el derecho útil socialmente. Sin embargo, el derecho, a diferencia de lo que pensaban los filósofos liberales del siglo XVIII, XVII y XVIII en adelante, lo sabemos bien, no tiene un lenguaje unívoco. Si no tiene un lenguaje unívoco, no puede tener la calidad de lenguaje formal, no puede hacerse con él un razonamiento deductivo, no es matemática, es lo que quiero decir, y entonces basta de estafar con el viejo cuento del silogismo. Si quieren hablar de lógica aristotélica, hablen del entimema, pues, o sea, de premisas abiertas dentro del cual se puede discutir un razonamiento, pero no de silogismo, que es una cosa absolutamente anacrónica. Lo que pasa es que el proceso, en esta su formación científica, ha tenido que soportar una carga terrible, que es la carga del paleopositivismo jurídico, que es esta suerte de búsqueda de la verdad por medio de juicios de certeza. Juicios de certeza que se van a encontrar cuando se obtenga la voluntad del legislador. Esta es una ingenuidad impresionante. Estoy bien. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a intentar precisar un tema. ¿Es posible hablar de verdades absolutas? Hace más o menos 70 años se sabe, esto es un hecho incontrovertible, que es absolutamente imposible determinar la posición y la velocidad de una partícula atómica
porque no hay forma de evitar las modificaciones que la observación produce en el objeto observado. En otras palabras, los experimentadores formamos parte del experimento. En consecuencia, no hay manera de conseguir en física subatómica, miren el grado probablemente más elevado de ciencia, no es posible conseguir una verdad absoluta. Y si esto es así, esto se llama el principio de indeterminación de Heisenberg, un solo ejemplo para hablar sobre esto. Entonces, ¿qué significa? Significa que en nuestra área, específicamente en el proceso, para no hablar de derecho, hay que eliminar la concepción de verdades absolutas, es decir, hay que quitarse de la mente la idea de que en una investigación factual completa, ¿no?, en un plenario, por ejemplo, va a conducir al juez a la decisión correcta. Alguien como Einstein, miren a quién me refiero para hablar de ciencia, decía 2 más 2 es 4 hasta nuevo aviso. Entonces, hoy por la mañana escuchaba decir que las últimas orientaciones epistemológicas conducen a una sustentación de una posición inversa, de una posición adversarial. O sea, casi hay una epistemología adversarial. Yo ojalá, me voy mañana, pero ojalá que el amigo que dijo eso me pueda alcanzar, aunque sea un libro o una oración, algo, para saber en dónde busco, porque mientras tanto la epistemología adversarial va a ser solamente un cuchillo sin mango al que le falta la hoja, o sea, nada. La decisión judicial, amigos, como todo el derecho, es esencialmente problemática. En la formación de la decisión hay elementos de sentido común, lógicos, contextuales, máxima de experiencia, elementos valorativos, retóricos, para no seguir. O sea, todo texto legal tiene un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Es el significado que el texto ha adquirido en el tiempo, en el suceder histórico y en el lugar histórico en el cual vaya a ser utilizado. El gran problema para el derecho y para el proceso es que desde hace un siglo casi estamos identificando significado con verdad. Y esta sospecho que es una de las falacias más absurdas y más comunes que se suelen concebir en materia de epistemología más o menos clásica moderna. Significado y verdad son dos cosas sustancialmente distintas. Y ahora sí empiezo a concluir, porque anda ya esa cosa prendida y me suena casi como silla eléctrica. En primer lugar, si no hay verdad absoluta en el proceso, la verdad existe como valor tendencial. Es importante insertarla dentro del proceso y dentro del derecho. O sea, es una exigencia regulativa, es una exigencia ética, que nosotros busquemos la verdad dentro del proceso. De hecho, el proceso es un instrumento técnico, pero ético también, ¿no es cierto?, para la tutela de los derechos. Y, en consecuencia, el que no haya verdad absoluta no afecta en absoluto que nuestra búsqueda sea allí. Porque el día en que renunciemos dentro del proceso a buscar la verdad, solamente vamos a convertir el proceso en política. Y ya sabemos cuánto funciona la verdad en política. No voy a hablar de ustedes porque puedo hablar de lo mío, pero para el caso es la misma fauna. Allí el asunto de la verdad no funciona ni por milagro. En segundo lugar, categorías como verosimilitud, pertinencia, relevancia, probabilidad y otras, creo que pueden alcanzar una utilidad para nuestra ciencia si es que tenemos la inteligencia y humildad de estudiarlas en primer lugar y de ubicarlas donde corresponde. Y si, como ocurrió en la Edad Media, atendemos a una función pragmática del proceso, yo creo que hay que recuperar el uso del estándar normal. O sea, hay un elemento de vinculación con la realidad inicial, una aproximación a la realidad al comienzo, antes de hablar de prueba, que es importante el valor de lo verosímil. Como dice Giuliani, de lo que se trata aquí es de atribuir a la verosimilitud una función ética orientadora de la decisión en el dominio de lo probable. Y ya que no existe la verdad absoluta, busquemos pues en cada proceso la verdad judicial, como fin supremo del sistema de impartición de justicia. Una verdad judicial compuesta por los valores supremos y permanentes del pueblo, que es en nombre de quien se imparte justicia, hasta donde yo puedo saber. Y lo último, pero no lo último, sin duda, es que Piero Calamandrei fue y será un genio. Y aún en aquellos casos en que los genios se equivocan, así con los errores crean las condiciones para que el saber fructifique. Este es el caso clarísimo de la verosimilitud. Si en esta exposición, apreciados amigos, no ha quedado claro lo que es verosimilitud y lo que es probabilidad, quisiera decirles que la exposición ha sido exitosa porque yo todo lo que quería era elevar vuestra capacidad de incertidumbre. Gracias por su tiempo.